Me parece que lo destacable de esta semana es la ofensiva o la continuidad de la ofensiva del gobierno para eliminar de la campaña al escenario económico. Tuvo en estos días varios destellos con la paradoja o parajoda, como quieran, de que la economía es justamente lo prioritario detrás de la estrategia de ocultar la economía. No en todo, ayer hubo esta payasada, no sale otro término, por lo menos así abruptamente, de los masistas, el PRO, Randazzo, que montaron este escenario realmente desopilante para ver quién renunciaba antes a sus fueros. No se puede renunciar a los fueros. Los fueros son del Congreso. En serio, una payasada que habla muy mal de la oposición, ya más allá del terreno estrictamente electoral, si ustedes quieren, porque se interna en la estatura política, en la estatura institucional. Un papelón, una payasada, en serio. Pero bueno, no es lo importante. Para quienes cuentan con algunas dosis básicas de pensamiento crítico, resulta obvio que hablar de gobierno, de este gobierno, es hacerlo respecto de un bloque, no de Macri. Un bloque donde rige coordinación estrecha entre los directorios de los grupos de poder más concentrados, Casa Rosada, por supuesto, un sector decisivo del Poder Judicial y otro de la prensa dominante. Si no se entiende eso, si no se entiende ese bloque, ese marco de acción conjunta, puede caerse en el extravío de pensar que, como decía el filósofo riojano, todo es obra de una casualidad permanente. Como apreciación personal, el chiste de Rudy y Daniel Paz en página del jueves de antes de ayer, en tanto concepto totalizador de esto que decimos, me parece una de las mejores síntesis testimoniales de los últimos tiempos. Al ser notificado del fallo de la Corte determinando que un empleado debe pagar los costos del juicio laboral que perdió, el gerente de Felicidad responde que por fin alguien se anima a enfrentar a la mafia de los que viven de un salario. Un día después, también en el diario, el laboralista Pedro Kesselman escribió su columna 70 años con el mismo discurso falaz. En rigor son 77, pero la concreción periodística en los títulos tiene sus reglas. En ese artículo se recorre una historia, la historia del discurso empresarial, cuyo disparador se ubica el 29 de agosto de 1940, cuando el diario La Prensa publicó una nota sobre la legislación del trabajo y la desocupación obrera. El diario de los Paz, ese vocero entonces emblemático del pensamiento conservador, decía que algunas normas legales que sancionó el Congreso conspiran en realidad contra el comercio y la industria y ocasionan desocupación. 1940. Kesselman provoca bien al recordar que en agosto de ese año no habían nacido Néstor ni Cristina, ni tampoco el peronismo, porque su futuro fundador era un ignoto oficial del ejército, y las leyes protectoras de los trabajadores eran escasas. Ni siquiera existía la justicia del trabajo, y sin embargo ya se hablaba, fíjense, de que los trabajadores, sus organizaciones y ciertas leyes eran culpables de la desocupación
y de la ausencia inversora comercial e industrial. Las palabras de la añeja publicación parecen haber sido fuente inspiradora para quienes, durante la última dictadura, en la década del 90 y hoy, con el poder político y económico unificados tras el empresario Macri, estuvieron y están empeñados en descargar sus responsabilidades por las crisis que ellos mismos generan. La cuestión es que, de todo menos inocente, este ataque sistemático del discurso gubernamental, no solo tiene el sentido de disfrazar con el rótulo de mafia a la protección de los derechos laborales. Lo que hace es preparar el terreno para parte del paquete legislativo ya adelantado desde las usinas de la prensa oficialista a lanzarse después de octubre, si las urnas favorecen a Cambiemos. Está la amplia reforma tributaria que propondrá eliminar impuestos, aportes y contribuciones a los más ricos. Está la reforma previsional que aumentará la edad jubilatoria junto con mecanismos que reinsertarían esquemas de sistema privado. Y se suma que el macrismo trabaja en la reducción del costo laboral, el dichoso costo laboral argentino, porque los trabajadores argentinos son caros en dólares. Y ya se sabe que es eso lo que ahuyenta las inversiones, más Cristina, en lugar de que los inversores prefieran la orgía de bicicleta financiera a que los invita el modelo. Maximizar las ganancias patronales es un objetivo que en su arquitectura parlamentaria se le deja a la confianza en los próximos votos. Antes no, porque genera ruido electoral. Dicen fuentes del Palacio de Hacienda, que también cita la propia prensa macrista. No hace falta mucho ingenio que digamos para imaginarse lo que podría pasar después de octubre con las intenciones oficiales si desde el propio gobierno advierten que en algunos aspectos deben esperar el resultado electivo porque de lo contrario corren el riesgo de incendiarse. Miren esto, hay una ola de despidos por goteo cotidiano, hay cordones industriales en emergencia. En este momento estamos recibiendo datos dramáticos realmente de la situación en Zárate. Hay cierre de miles de pymes, pero aún así, miren, se dan el lujo de avisarles a sus socios que este no es el ajuste mayor y que confíen en las urnas. El auténtico ajuste vendrá después de octubre avalado por sus víctimas. Y gracias a la aversión contra Cristina, dicen. Mientras tanto, signos y concreciones todos los días, y de todo tipo. Les puede parecer un dato menor que se dispuso la intervención del sindicato de canillitas en una causa por supuestas irregularidades administrativas que data de 2013. Si acaso hay dudas acerca de que es otro episodio de persecución política, no puede haber dudas en torno de la rivalidad de ese sindicato con Clarín por la desregulación de la actividad de los canillitas. Este gremio es el cuarto intervenido durante la gestión macrista, el cuarto, en menos de 2 años. Lo precedieron el de obreros marítimos, el de personal de seguridad y el de azucareros. Es tentador decir que hay presión a toda máquina, pero no, si quieren ver la máquina a pleno, esperen a octubre, y después. Las casualidades permanentes también se registran con las maniobras gubernamentales en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de proponer, controlar y sancionar a los jueces, y desde ya que en el Congreso, donde la última acometida fue para desaforar a Julio Devido
a través de un esperpento jurídico que promovió el fiscal Carlos Stornelli, ex empleado de Macri en Boca. Habría que revisar, la verdad es que no lo hicimos, cuántos antecedentes hay de que un fiscal pida indagatoria, desafuero y detención. La indagatoria es para escuchar y después se toma una medida de esa naturaleza. Después se detiene o no. Ayer el juez de la causa, Luis Rodríguez, comunicó que no corresponde pedir ni el desafuero ni la detención del exministro porque las pruebas reunidas, así dice el comunicado del juez de las 7 de la tarde, un poquito antes, las pruebas reunidas no permiten conformar el estado de sospecha. La prensa oficial, los diputados macristas y sus aliados ya estaban de fiesta, pero lo cierto es que, como acerca de tantas otras anticipaciones periodísticas del palo oficial, las pruebas no están. No están. Está la posverdad de que no importan los datos, sino las convicciones o sensaciones previas a ellos. Y está la promoción del escándalo anti-K, que tiene a su numen en la doctora Carrió, quien, en el debate por la ley de responsabilidad empresarial esta semana, argumentó a favor de un artículo, el 37, que le permitía a su gobierno de sospechosos manejar como mejor le placiera la información del caso Odebrecht. En el show de coimas de ese asunto, y empezando por el clan Macri, un ventilador descontrolado puede caer contra actuales funcionarios mucho más que sobre la herencia recibida. Eso es lo que protege la denunciadora serial Elisa Carrió. Para sintetizar o redondear, no todo funciona a la perfección cuando se articulan los intereses del bloque hegemónico. Lo que sí puede afirmarse es que sus contradicciones son esencialmente secundarias y de corto plazo. El salto del dólar fue la noticia económica de la semana y se conoce de sobra lo que el dólar provoca en la psicología argentina, lo que la cotización de la divisa provoca en la psicología argentina. El agro ya había comenzado a presionar y a guardarse la soja para especular con un valor alrededor de 18, hasta que el jueves se coordinaron sojeros y bancos para poner un techo momentáneo, que en verdad es un nuevo piso, y que el colega Carlos Burgueño en ámbito financiero de ayer resumió bajo el título de fuego aliado. Sojeros y bancos del gobierno. Las pujas hacia adentro de los grupos desde ya tienen sus bemoles. Ya pasó hace unos días con el alerta de Techint y otros miembros de la Asociación Empresaria Argentina acerca de la situación industrial y el libre albedrío de las importaciones. Pero en los acuerdos de fondo, estos tipos no confunden al enemigo. No se confunden de enemigo. Saben que tienen a su cargo el gobierno más cómplice desde la última dictadura. Y en todo caso, guardan desconfianza sobre la capacidad de liderazgo de Macri. No más. O no mucho más que eso. El aumento de rentabilidad de esos grupos concentrados de la economía es el único motor volitivo de Cambiemos, que entrena para el ajustazo post-octubre, como ya se dijo, sin mayor recato. Por eso, estas elecciones de medio término conllevan quizás uno de los significados más trascendentes desde el recupero democrático. La única barrera, la única, contra la profundización de este desquicio, tiene centro de gravedad en la provincia de Buenos Aires. Y creo que todos sabemos cómo se llama.